como tú, como yo, como el de al lado, como quien está a 1000 kilómetros o al otro lado del océano. La diversidad sexual tiene color y tiene rostro. Tiene lugar, tiene identidad. Tiene respeto y es de defenderse. Unisexo Divergente. Aquí asesoramos, orientamos, hablamos, escuchamos, aprendemos y luchamos por los derechos humanos de las comunidades que engloban la diversidad sexual. Esto es Unisexo Divergente. Iniciamos. A todos, aquí estamos nuevamente miércoles a las 11 de la mañana con Unisexo Divergente. Y bueno, como todavía estamos en enero, pues feliz año, no queda de más. Y este programa también patrocinado por la Fundación Así un Sentido de la Vida, Funsevida, a la cual pertenezco. El tema de hoy va a ser el activismo de las madres y padres con hijos de la diversidad sexual. Seguimos con el tema del activismo que ya vimos en el programa pasado. Ahora es una nueva faceta del activismo. Y aquí en vivo y en directo tenemos a la licenciada Tere Rivera, que nos va a acompañar en el programa. La vamos a entrevistar y también ella es activista, muy nueva activista, pero lo es. En fin, y bueno, de novedad nuevamente vamos a estar regalando a lo largo de los programas un libro de mi autoría, fue mi primer libro, y a la primera persona que ponga un comentario en la página de Facebook de UPAB Radio en referencia al programa, o que llame aquí a la emisora, al número 843-3315, pues se le regalará este libro con mucho gusto. Entonces, bueno, nos pueden escuchar en www.upab.edu.mx o también ya casi instantáneamente, pero en un ratito, en la página de Facebook de UPAB Radio, ¿no? También me pueden enviar algún mensajito a mi celular propio, a mi WhatsApp, al 2281 14 72 20. Entonces, sin más por ahora, comenzamos. Hola, soy Mariel Sandoval, soy activista por los derechos de las personas LGBTI. Cuando mi hija me compartió que es lesbiana, no me causó sorpresa, fue la confirmación de lo que ya sospechaba por varias señales que fui observando en ella. Mucha tristeza y sin deseos de salir. Además escuchaba mucho la canción de Mujer contra Mujer. También una de sus amigas le regaló un póster con un violín que decía: los mejores momentos los paso contigo, te amo. Ese día en que salió del closet, ambas lloramos. Me dijo que había un libro que me podría ayudar. Se llama Papá, Mamá, Soy Gay, de Rina Riesenfeld. Después de leerlo, comprendí que las ideas que tenía de lo que es la homosexualidad eran obsoletas, aunque haya estudiado la licenciatura en psicología. En el libro venía la dirección de un grupo de autoayuda y allí aprendí que la orientación sexual no se elige, sino que se descubre. Los padres llegan con un torbellino de emociones, con un duelo por la pérdida de expectativas que tenían sobre sus hijos.
En esos grupos se les da la contención y la ayuda que requieren. Aprendí que no todos los homosexuales son amanerados, ni todos los amanerados son homosexuales. Me invitaron a asistir a los congresos dando mi testimonio. Conocí a muchos padres que desconocían totalmente del tema. Algunos que habían corrido a sus hijos se lamentaban de haberlo hecho, y una vez que aprendieron y se sensibilizaron, fueron capaces de pedirles perdón públicamente. Me di cuenta que cuando los hijos salen del closet, los padres nos metemos. Las personas que se sienten atraídas hacia las de su propio sexo sufren un duelo porque no desean ser lo que son, sobre todo por el rechazo social que sufren. Ellos también se rechazan a sí mismos y se llama homofobia internalizada. Algunos se casan con alguien del sexo opuesto para cumplir las expectativas de los padres y no las de ellos. En muchos casos llevan una doble vida, la que socialmente se les exige y la que su naturaleza les impone. Se cree que es antinatural, sin embargo, lo antinatural es ir en contra de la naturaleza individual de la persona, como al zurdo amarrarle la mano para obligarlo a ser diestros. Muchos padres que son muy religiosos sufren porque tienen la idea de que sus hijos no irán al cielo por ser gays. Sin embargo, de existir un Dios, no puede rechazar su propia obra. Si quiso diversidad en toda su creación, hizo humanos blancos, negros, morenos, güeros y diferentes tipos de colores de ojos, así como animales de diferentes formas y colores, mariposas y flores también de varias formas y colores. Así también quiso que la sexualidad fuera diversa. En uno de tantos congresos nos pasaron un documental de la vida salvaje, donde se ve que la homosexualidad también está presente en el reino animal, por lo tanto es natural. El bullying homofóbico es mucho más agresivo y la propia familia muchas veces participa culpando al homosexual de ser él quien lo provoca con sus amaneramientos. Me he dado cuenta que es más fácil cambiar las leyes que la mentalidad de las personas. Hay mucha resistencia al cambio por prejuicios, ideas tradicionales y religiosas tan arraigadas por la homofobia, el bullying, etc. Pareciera que entre más se avance en lograr derechos, mayor es la discriminación. Además, son derechos que nuestros hijos tienen desde que nacen. La homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí lo es, y es una enfermedad social que se quita con aprendizaje. Desde que mi hija salió del closet, mi vida es de colores. Mi lema es que la casa sea el refugio de la calle y no la calle el refugio de la casa para todos nuestros hijos. Gracias. Pues muchas gracias a Mariel, gran amiga mía. Llevamos muchos años de recorrer este camino juntas y me encantó su cápsula. ¿Qué te pareció, Tere? Muy interesante y pues sí, me veo reflejada en muchas aseveraciones que ella hace. Uh-huh. Aquí les presento a la licenciada Tere Rivera, en corto porque su nombre es más largo. Y bueno, ella tiene muchos diplomados en psicoterapia del adulto, tanatología, desarrollo humano, es acompañante tanatológica, psicoterapeuta humanista, colaboradora del Centro Neuropático Jalapa y de varias instituciones más. Es activista, bastante activista en esos campos de ella, ¿no? La sigo en Facebook y te veo que andas por acá y por allá. Sí. ¿Nos podrías platicar un poquito de ti, de tu vida, o cómo fue que entraste en esta panorámica LGBT? Bueno, pues antes que nada quiero agradecer la invitación. Me siento muy honrada. Al contrario. Y pues entrar a ser mamá de la diversidad,
que así Sí. me considero. Fue el año pasado, Ujú. con mi hija la mayor. Yo tengo 2 hijas, una de 22, que es la mayor, y la menor tiene 18. Fue algo inesperado para mí porque yo no había notado en mi hija, ¿no? Bueno, hoy sé, y gracias a ti, ¿no?, que es bisexual, pero ella había tenido relaciones con chicos, novios, ¿no? Sí. Hasta los 21, hasta los 20 años podría decirse que yo había notado que era heterosexual. Y cuando me da la noticia de que tenía relación con una chica, pues para mí fue así como una explosión. Ujú. Fue difícil porque, como escuchábamos en el testimonio anterior, pues hay una expectativa. Así. Y creo que cuando tú vas notando cosas, quizá desde la adolescencia, pienso que quizá al momento de decírtelo ya no es tan sorpresivo, pero en mi caso sí lo sentí muy sorpresivo. Ujú. Y sí fue un shock para mí. Me identifico mucho con la persona anterior porque decía, no, aunque tuviera estudios de psicología y muchas cuestiones, sí me impactó mucho porque pues ser madre es otra cosa, ¿no? Entonces separas la profesión. Es que de alguna además manera. en la carrera de psicología no se trata el tema Así de la es. diversidad sexual, no se estudia, no existe. Así ¿no? es. Ujú. Y bueno, curiosamente, como unos 2 meses antes, platicando con una amiga muy querida, ya su hijo le había comentado al respecto, ¿no?, Ujú. de su orientación. Y yo, en este intento de apoyar a mi amiga, le dije que te buscáramos en Facebook, Ujú. porque yo había asistido, cuando mis hijas estaban en la primaria, asistí a unos cursos que tú dabas en primaria. Ah, sí, sí. Y ahí pues obtuve tu referencia, etcétera. Empezamos a buscarte en Facebook, te localizamos, todo el rollo. Le dejé los datos y ella creo que nunca te llamó. Y después de 2 meses, el destino me dijo por qué te había estado buscando. Ujú. Entonces ya te contacto y la orientación que me diste me ayudó mucho, sobre todo a aterrizar esta parte de, pues que el amor es lo primordial, ¿no? Que eso no va a cambiar y que la orientación de mi hija no tenía por qué ser un factor por el cual yo la rechazara, ¿no? Ujú, ujú. Que era un proceso, Ujú. como también bien lo mencionan, y trabajando yo también las cuestiones de duelo, pues implicaba elaborar ese duelo y implicaba un tiempo. Al principio, cuando mi hija me dijo, sí hubo como que me metiera una cápsula. Ujú. Ahora sí que ella salió del closet y yo entré. Ujú, sí. Y no quería yo saber la condición también en que se había dado, ¿no? Era una chica pues 10 años mayor que ella, y había muchas circunstancias que yo, pues en esta necesidad de cambiar la situación o de no aceptar, Ujú. ¿no?, fui ahí como que entretejiendo. Pero a fin de cuentas, después de que platiqué contigo, me tranquilicé y empecé este proceso de aceptación y elaboración de duelo. Y actualmente, pues ya tengo una buena relación con mi hija, con su pareja. Ella, después de que me dijo, pasaron 6 meses y decidió irse a vivir con esta chica, ¿no? Entonces, pues también ahí fue otro, ¿no? Otro duelo. Otro duelo, Claro. otra pérdida. Pero ahorita, pues ya veo la cosa de manera diferente. Ujú. Ya en una aceptación de ambas, de esa situación, también dentro de la familia, porque pues dentro de la familia también se vive un rechazo, hay homofobia, hay muchas Ujú. situaciones ahí, Ujú. ¿no? Que tuve que ir trabajando también con cada uno de los familiares, sobre Claro. todo de aquellos que mostraban más rechazo Ujú. y que, bueno, no del todo han aceptado, porque también traen sus ideas, pero ya conviven, ya, o sea, han hecho un esfuerzo también, ¿no? Ujú. Y yo lo que le comentaba a mi hija era eso, o sea, dame chance, dame tiempo de Claro. procesarlo, porque pues no es una cosa fácil para mí, ¿no? Ni para el entorno. Así Entonces, creo que también en ese sentido, pues tenemos que ser responsables de que va a haber una serie de circunstancias que tenemos que ir manejando poco a Sí, poco, sí. con paciencia y también con comprensión de los otros, ¿no?
que a lo mejor no tienen este acercamiento con gente profesional, orientadores profesionales, que nos van guiando en esta cuestión de la aceptación y de ver esto como debe ser, como algo natural. Natural. Así es. Porque además Tere ya se ha convertido en activista, así empieza a dar los primeros pasitos, pero en la marcha del orgullo gay aquí en Jalapa, en este año pasado de 2019, que fue, ya no me acuerdo en qué fecha fue, septiembre. No recuerdo, pero llevamos pues yo tengo una manta con el logo de la Fundación Hacia un Sentido de la Vida, y que es la que me gusta mostrar cuando participo en las marchas, y yo dije, bueno, pues yo sola no la puedo cargar. Normalmente algún chico de la marcha, una chica me acompaña, pero dije, no, a ver si Tere se anima, y se animó, y con tu hija además venía también acompañándonos, la ¿no? menor. Sí. Entonces, pues participamos en la Marcha del Orgullo Gay, que es un primer paso, un primer paso para hacerse activista. Así es, y fue una experiencia muy fuerte, porque no sé si recuerdas que yo te comentaba, en ese tiempo estábamos en el proceso todavía de, había un distanciamiento con mi hija, entonces yo tenía el temor de decir, pues ¿cómo voy a ir? ¿No? Entonces cuando tomo la manta y empiezo a caminar, fue sentir, ¿no?, lo que sentía el contingente. Bueno, yo creo que los chicos ya lo viven diferente, pero las miradas de todas las personas, ¿no? Y entonces fue como hacer un clic y ser más empática con lo que pasa, ¿no? Cuando eres de esas minorías, ¿no? Pero además ver a los chicos y que se acercaban por el abrazo, ¿no? De estos papás que a lo mejor rechazan y ellos buscan. Entonces me hizo clic en muchos sentidos, encontré personas conocidas que también creo que, pues de recién salidos del closet los hijos y ellos queriendo estar adentro, y fue una experiencia muy enriquecedora, que me dio también otra perspectiva, ser más empática y empezar a buscar también esta parte de preparación para llevar un activismo, pues como debe ser, ¿no? Profesional. Y de ahí, bueno, me surgió la intención también de meterme como promotora de derechos humanos, hice un curso y bueno, pues ahí he estado como que buscando, ¿no?, estos espacios. En México estuve en noviembre y fui a un seminario LGBTIQR, muy interesante, en donde hablaban un poco de la historia, ¿no? De las cuestiones culturales. Entonces fue muy interesante entrar ahora sí que en ese círculo, y saber qué es lo que pasa, cómo viven, cómo lo experimentan, el trabajo que ellos hacen, las aportaciones tan valiosas que hacen también a la sociedad, ¿no? Que creo que eso poco se ve, ¿no? O no queremos ver, y es más el ataque, el rechazo, etcétera. Exacto. Y es que el tener un hijo homosexual, una hija lesbiana o lo que sea, de la variedad, ¿no? Te cambia la vida. Para bien. Al menos ese fue mi caso. Para bien. Me hizo tener un criterio más amplio, ver las cosas de otra manera, ser más empática, más respetuosa. Es decir, en general, todas estas calificaciones, pues me hicieron una mejor persona. Yo siento que hoy soy mejor persona que hace 23 años. Así es. Sí, yo también lo siento así, y me ha llevado también a crecer y a buscar otras cosas, a conocer más de fondo, ¿no?, qué es lo que está pasando. Sí. Pues ahorita voy a platicar un poco de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, a la cual pertenezco. Esta es una asociación que en México empezó en el año 2002 y empezó en México. Hay un señor, bueno, ya es un señor, para mí es un muchacho, pero pues ya no sé, debe tener cerca de 50 años, o a lo mejor hasta más, no sé. Luis Perelman, él es dueño de la librería El Armario Abierto en la Ciudad de México. Y él es muy entusiasta, y él nos ha apoyado muchísimo a todas las mamás y papás con hijos LGBT. Y
parece, si mal no recuerdo, que él tuvo ocasión de asistir a una de estas juntas de los grupos PFLAG que hay en Estados Unidos, que PFLAG quiere decir Parents and Friends of Lesbians and Gays, o sea, padres y amigos de gays y lesbianas, ¿no? De estos hay como 300 grupos o más en Estados Unidos, ¿no? En todo el país. Y son asociaciones, precisamente grupos de apoyo para los hijos de la diversidad sexual, ¿no? Para los padres más bien, para ayudarlos en este proceso que acabas de decir, ¿no? De que me meto al closet cuando mi hijo sale del closet, de los miedos, de que les vayan a hacer algo, el miedo a la policía, quizás ahora haya menos miedo en ese sentido, porque ya hay más apertura, pero al menos cuando salió mi hijo del closet le teníamos pavor a la policía, ¿no? Y bueno, ese es el papel de estos grupos en Estados Unidos. Entonces este amigo Luis Perelman, si mal no recuerdo, esa es la historia, tuvo ocasión de asistir a uno de estos grupos y ahí dijo, ¿y por qué no hacemos algo así en México, no? Entonces, pues nos convocó a las mamás que él conocía. Sí, éramos todas mamás, si mal no recuerdo, éramos todas mujeres en esa primera reunión del 2002. Éramos como 4 o 5 mamás, entre ellas Mariel, la señora que habló en la cápsula, y estaba yo también. Y había una mamá de origen mexicana ella, pero que vive en Estados Unidos, en la zona de Los Ángeles o San Diego, y otra mamá boliviana que había formado un grupo de apoyo en Nueva York, donde ya era el PFLAG latino, con latinoamericanos, hispanohablantes, porque tenía 2 sobrinos, creo que eran homosexuales, y ella no tenía hijos, pero pues se le ocurrió eso, ¿no? Y eso era todo, éramos 4 gatos, ¿no? Pero esa fue la primera convención, hablamos, intercambiamos ideas, por supuesto, ellas nos dieron muchísimos consejos de qué hacer y cómo hacer en los grupos de apoyo. En el mientras, nosotras ya habíamos iniciado 2 grupos, que estaba el grupo Condesa de la Ciudad de México, dirigido por Miriam Ángel, y mi grupo, ¿no? Que mi grupo todavía no se llegaba a formar, pero yo ya me había entrevistado de manera individual, así como tú, ¿no? Porque mi nombre y mi teléfono salió en ese libro que menciona Mariel, Papá, Mamá, Soy Gay. Sí. Ahí salió mi nombre y mi teléfono. Y un día me contactó me llamó una señora y me dice, ¿y dónde está su grupo? Le digo, ¿de qué me está hablando? ¿De qué grupo? Yo no tengo ningún grupo. Que sí, porque pues yo le había dado mis datos a Rina Riesenfeld, la autora, hacía 2 años atrás y yo ni me acordaba, ¿no? Y bueno, le digo, ¿de dónde sacó mi nombre? Ya me aclaró. Le digo, bueno. Y entonces me junté más bien con la señora en un café, en un Vips. Y así nos juntamos 2 o 3 veces, ¿no? Entonces ya así es como yo empecé, con una sola persona, no con un grupo, ¿no? Y creo que a Miriam Ángel del grupo Condesa, algo por el estilo, nada más empezó con una persona, porque bueno, basta que sean 2 para que ya se haga grupo, ¿verdad? No necesitas más. Entonces, bueno, de ahí se siguieron organizando y a los 3 años me llama Luis Perelman nuevamente y me dice, quiero que vayas a la convención de Buenos Aires. Wow. Y le digo, ¿de qué me estás hablando? A la segunda convención, me dice. Y le digo, ¿de qué me estás hablando? Pues, ¿cuándo fue la primera? Me dice, pues si tú estabas ahí. Digo, ¿cuál? Dice, pues ahí con Miriam y Mariel y Nila, que vino de Nueva York. Le digo, eso fue una convención. Le digo, pues si éramos 4 gatos. Le digo, dice, sí, pues fue la primera convención. Total, fuimos a Buenos Aires, y ya en Buenos Aires teníamos ya Argentina, con un grupo que se había formado en Argentina, tuvimos a Uruguay, vino España, una mamá española que habían formado también un grupo en Barcelona. Y bueno, pues ya se hizo ahí
pues ahora sí ya una convención con unas 20, 30 personas, tampoco era así Y ya muchísimas. internacional, Sí, ya ¿no? internacional. Qué impresión. Y así ha seguido haciendo estas convenciones, la de 2005 en Argentina, en el 2007 en Montevideo, en 2010 en Santiago de Chile, a esa no fui, 2013 en Lima, a esa sí fui, 2016 en San José de Costa Rica, también fui, y ahora el año pasado en Medellín, Colombia, que no fui. La de San José de Costa Rica nos dejó un estupendo sabor de boca porque pues ya estábamos todos los países de América Latina representados no solamente por un grupo, sino varios grupos de cada país. Estaba España, estaba Portugal, y si mal no recuerdo había una señora, sí, creo que sí, una señora italiana, ¿no? Fue en una universidad, nos hicieron muchas entrevistas, en esa convención hubo mucho énfasis o hubo muchas pláticas en referencia a la transexualidad y a los niños transexuales, pero se tocaron de todos los temas, ¿no? Y siempre se hace coincidir la marcha con el Día del Orgullo Gay de ese país, que no siempre es en julio, a veces cambian, ¿no? Junio o julio. Y esa marcha fue para mí impresionante, porque quien inauguró la convención fue la vicepresidenta de Costa Rica. Y luego quien abrió la marcha fue ella, ¿no? En segundo lugar, venía la Embajada de Estados Unidos con su gran cartel, ¿no? En tercer lugar venía la Embajada de México con su gran cartel. Y en cuarto lugar veníamos nosotros, los papás, que éramos un chorro. Entonces así fue, pues así, para nosotros como apoteósico, muy emocionante, ¿no? Y el recibimiento que nos dieron, pues la comunidad LGBT, pero en general, el público en general. Mira, yo en todas las marchas que he participado nunca he notado caras feas o desprecios, porque pues somos las mamás y los papás. Yo digo que lo mínimo que una persona siente es lástima, ¿no? Pobrecita mamá, madrecita mexicana, le tocó un hijo gay, ¿no? Pues digo, bueno, pues yo no siento que la lástima sea un sentimiento negativo, ¿no? Pues inspira este tipo de cosas, ¿no? Y ya después viene un respeto al vernos que somos activistas, que damos charlas y que damos pláticas. Así es. Pues vamos a corte un ratito y seguimos platicando después. Unisexo Divergente. Aquí hablamos de diversidad sexual, en libertad y sin exclusión. Regresamos con más temas después de este corte. Alejandro es un loco. Bueno, Alejandro es un amante de la vida, una persona que hasta ahorita no se ha dejado de derrumbar por ninguna situación que le pase. Es alguien que ama la naturaleza, que ama la humanidad, que cree en la humanidad pese a las situaciones o circunstancias que se puedan estar viviendo. Cree todavía en la raza humana, alguien que ama a los animales y los respeta como seres vivos, que disfruta mucho viajar, a realizar cosas diferentes cada día, disfruta estudiar y disfruta mucho su parte de su licenciatura, lo que estudió, y que su hobby favorito y su pasión de la vida es el practicar yoga. Hola. Sí, es que se resiste. Tiro, exhalo, bajo.
naturopatía? Pues es que cuando estaba, ya estaba yo practicando, ya llevaba años practicando yoga, y ya llevaba un régimen vegetariano. Y dije, ¡hala! Qué padre se siente comer natural y qué energía tengo y demás. Entonces dices, pero ¿cómo puedes enfocar eso a las demás personas sin que algo, ampliar un poco más? O sea, sí acepto la parte física, pero hay muchas personas que no les gusta la parte física, la parte nutricional, ¿no? Yo no sabía que existía naturopatía, o sea, pues no. Entonces cuando estoy Aquí checando en la página, en el portal del PAB, naturopatía, y comienzo a revisar todo lo que tenía, pues rápido me puse en contacto, ¿no? Cuando encontré naturopatía, sí, la palabra me cuadró. No sabía ni idea, o sea, de que existía aquí en Jalapa una carrera como tal. O sea, yo pensaba que había puros diplomados, puros módulos, para las terapias, pero no como tal una licenciatura. Entonces cuando me encontré con la licenciatura, pues sí, me dejé ir, o sea, dije, de aquí soy. Y el nivel académico, que creo que es lo más importante. Pues muy bien, aquí estamos de vuelta y nuevamente les recuerdo que la primera persona que mande un mensaje a la página de UPAB Radio en Facebook se le regalará un libro de mi autoría, que me acaban de recordar porque ya yo me había olvidado. Precisamente el prólogo está hecho por Rina Riesenfeld, que es la autora del libro mencionado en la cápsula, Papá, Mamá, Soy Gay. Ese libro desde luego lo recomendamos mucho porque ayuda a entender, ¿no? A los papás ayuda muchísimo a entender la situación de los hijos. El teléfono también acá del estudio es el 843-3315. Pueden venir a recoger el libro de 9 a 2 de la tarde, de 4 a 7 de la tarde, y la dirección es Carlos A. Carrillo, número 500, Colonia Aguacatal, casi esquina con Américas. Pues, ¿qué te pareció todo lo que platiqué de esta asociación internacional? Pues me parece muy interesante y cómo se van sumando actores al movimiento, pero creo que eso depende mucho de la pasión, del interés que los pioneros le ponen a esos proyectos, ¿no? Uh-huh. Porque tú al principio decías, bueno, éramos 4 gatos, pero pues de esas 4 personas, ¿cómo creció, no? Sí, y en poco tiempo. Uh-huh. Creo yo que, bueno, yo siempre he creído que el trabajo de la sociedad civil organizada es sumamente valioso. Así es. Y es el que finalmente empuja muchas veces para poder crear política pública que ayude o que favorezca a estas supuestas minorías, ¿no? Que no deberían de existir. Sí. Cuando dijo supuestas hizo el signo de entre comillas. Entre comillas, ¿no? Porque no creo que no debieran ser minorías, creo que todos tenemos el derecho a ejercer todos los derechos humanos, ¿sí? Sin distinción, sin decir si tú perteneces a X grupo, ¿no? Si eres si tienes alguna discapacidad o si eres de la comunidad LGBTI, ¿no? Entonces, qué importante es que los actores que empiezan todo este activismo le proyecten esa pasión, ¿no? Sí. Para que la gente se vaya sumando. Sí. Y creo que también es muy importante el testimonio de vida, porque tú decías, bueno, yo empecé con una señora en un café, ¿no? Pero qué importante fue esa conexión y ese vínculo para que entonces otras personas de alguna manera empezaran a buscar. Sí. Y en ese sentido creo que también el activismo tiene mucho que ver en tejer esas redes de apoyo y de relaciones, en donde a lo mejor Rina te puso en el libro como una referencia, ¿no? Uh-huh. Y entonces de ahí empieza a conectar con la gente que tiene esa necesidad de ser escuchada, y qué mejor que una mamá que lo ha vivido en carne propia y que ha pasado ese proceso de duelo. Sí. Además, la experiencia que tú tuviste fue muy, muy fuerte por el tiempo en el que fue, la situación, etcétera, ¿no? Y eso cómo nos vuelve empáticos. Sí. Creo que ese es un factor clave en el activismo. Sí, y tengo así en la mente incluso toda la imagen de cómo fue que yo conocí a Rina.
Yo había empezado a dar pláticas de prevención de VIH-Sida en escuelas. Entonces me hablaron una amiga que tenía un amigo con un hijo gay con toda la problemática. Me hablaron del armario abierto y fui al armario abierto a buscar a ver si había algún libro que me ayudara a orientar a este señor, porque yo todavía tenía poca experiencia en eso, ¿no? Más que nada estaba yo dedicada a la del SIDA y no tanto a la diversidad sexual, ¿no? Y pues el armario abierto era un changarrito, era un cuartito. Y ahí estaba Rina en una esquina en su computadora, como lo que escribe y escribe. Me acerqué a ella y le dije, oye, mira, yo estoy dando conferencias de prevención de VIH, mi historia, pasó esto, mi hijo murió de SIDA, tal. ¡Uy, qué interesante! Me dice, qué buena obra, no sé qué. Le digo, ¿me permites que traiga yo volantes aquí al armario abierto por si a alguien se le ofrece? Wow. Claro que sí. Dice, oye, ¿y puedo usar tu nombre y los datos que des ahí en mi libro? Le dije, sí, claro, yo estaba abierta a todo, ¿no? Sí, claro. Y te digo, de ahí pasaron 2 años y justo el mismo volante que yo le había dado, lo que ella imprimió o puso en su libro, ¿no? Y así fue como la conocí. Y bueno, es que el armario abierto tiene 2 dueños, Rina Riesenfeld y Luis Perelman, ¿no? Y tú dices, la sociedad civil, esta asociación internacional está, pues, por supuesto, de sociedad civil, está dada de alta ante notario, se dio de alta en Barcelona, porque parece mentira, pero los notarios en Barcelona son mucho más baratos que en América Latina. Wow, hay que irnos para allá. Qué vergüenza, pero así es. Entonces, por eso se dio de alta en Barcelona y bueno, está legalmente constituida y precisamente pues ya que hemos ido creciendo aquí en la página de la Asociación Internacional, en la página en internet, dice, estas iniciativas del grupo, ¿no?, de los grupos, dice, han contribuido a generar cambios en las legislaciones nacionales de varios países. El activismo de padres y madres en España y en Buenos Aires contribuyó significativamente al cambio de la ley de matrimonio igualitario y a la ley de identidad de género en sus respectivos países. Ellos han hecho campaña de educación en los medios y cabildeo entre los legisladores, ¿no? De hecho, bueno, aquí en México también, como asociación, como parte de la asociación, cuando estaba yo, sobre todo en la Ciudad de México viviendo, pues aquí ya cambió la cosa, pero nos invitaban a las universidades, a escuelas, e íbamos 4 nomás, estuvimos en Oaxaca, me acuerdo, estuvimos en Guadalajara, yo no me acuerdo, pero siempre teníamos un foro donde hablábamos sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y pues era parte del activismo aquí quiero mencionarles a aquella persona que se interese en hacerse miembro de la asociación, porque pueden hacerlo vía internet, por supuesto, y quiero comentarles que estos viajes a los diferentes países de América Latina, a las convenciones, pues la asociación tiene un fondo para becas. Entonces, sobre todo si es una persona que apenas se ha inscrito, que empieza a asistir, pues le dan preferencia para las becas, ¿no? Yo siempre que he ido he sido con beca porque pues yo no puedo costearme esos viajes. Aparentemente dentro de 3 años o ya 2 años la convención va a ser en Guadalajara. Entonces pues ahí a lo mejor nos animamos y nos vamos juntas, ¿no? Nos alquilamos un Airbnb y nos sale re barato. Y bueno, aquellos que quieran ingresar a la página de la Asociación Internacional les voy a decir desde luego https:// y es Familias por la Diversidad, todo junto, .org. Así encuentran. Y si no, fácil, Familias por la Diversidad Sexual, también les va a salir si lo buscan en Google. Y pues yo sí les aconsejo que se inscriban porque salen artículos, salen eventos, salen muchas cosas interesantes para las mamás y los papás que les sirvan de guía, ¿no?
Entonces, básicamente eso era lo que quería platicar, que vean que pues los padres también somos activistas, afortunadamente, porque nos hemos dado cuenta que nuestros hijos tienen derecho a todos los derechos humanos y que no hay que coartarlos, y que pues que tenemos que ayudar a otros padres que están en estas momentos tan difíciles, porque sí son momentos muy difíciles cuando el hijo te dice que es gay, lesbiana o transexual, o no todo el mundo lo asimila bien, ¿no? Tenga la creencia que tenga. No necesariamente hay personas librepensadoras, que es mi caso. Yo no fui criada en ninguna religión, fui criada en un ambiente tanto familiar como escolar de personas muy liberales de pensamiento, y sin embargo cuando mi hijo me dice que es gay, se me vino el mundo encima, ¿no? Y yo, qué horror, mi hijo gay, pues ¿en qué me equivoqué? ¿Y qué hice? Y, en fin. Entonces no es un proceso fácil. A algunas personas les toma tiempo, bastante tiempo, incluso hasta años, lograr asimilarlo. Otras lo hacen más rápido, depende de la persona, ¿no? Sí, pero yo creo que aquí es muy importante que como padres, primero se asuma la responsabilidad propia de qué está pasando conmigo al saber esto. Uh-huh. Cómo lo vivo, cómo lo transito, desde dónde son mis propias creencias, es lo que cómo me formaron, es mi religión, qué está pasando conmigo, ¿no? Porque habrá quienes se tarden más tiempo, obviamente, pero también eso va a impactar en los hijos. Claro. Y en las hijas, ¿no? La calidad de vida y esta cuestión afectiva, pues sí afecta muchísimo. Y es que afecta a toda la familia. Incluso la familia, digamos, secundaria, ¿no? A los tíos, los abuelos, los primos, afecta a toda la familia cuando... Y todo por prejuicios, ¿no? Así es. Esta parte que tú comentas de acercarnos a asociaciones, a instituciones, a conocer información, yo creo que es fundamental justamente para deshacernos de esos prejuicios, ¿no? De construir toda esta parte que se ha construido desde la Vox Populi. Así es. A pues tener la evidencia, saber, conocer de buena fuente qué es lo que está pasando. Y entonces a partir de eso sí ya establecerte tú un criterio, una manera de ver las cosas y ver cómo tu interacción con la persona, cómo puede impactar en las diferentes áreas de su vida, ¿no? Sí. Porque hay chicos que pues lamentablemente llegan a suicidarse, ¿no? Por el rechazo que viven. O puede ser una condición también para que empiecen a refugiarse en drogas, en otras situaciones que no debieran ser. Exactamente. ¿No? Incluso la recurrencia de la cuestión del VIH-Sida, porque son chiquillos que se sienten abandonados por sus padres. Por supuesto con eso se les baja la autoestima tremendamente y ahí pues se refugian y caen en manos de cualquiera, ¿no? Y esa persona de su mismo sexo puede ser una persona sin escrúpulos y que puede a lo mejor tener VIH y decir, porque desafortunadamente hay unos que dicen, pues a mí me lo transmitieron, me infectaron, pues ahora que otros paguen, ¿no? Sí, los factores de protección en los niñas, niños y adolescentes y algunos jóvenes son sumamente importantes, ¿no? Y ahí es donde entramos los padres, las madres, los hermanos, las familias, los abuelos. Claro. Es un proceso complicado, pero que se puede lograr y, por ejemplo, en el caso que yo vivo, también esto nos ha llevado a una reeducación de la familia, ¿no? Exactamente. Que no es fácil, pero que poco a poco se va introyectando en ellos, ¿no? Esta parte de que hay que tener respeto, es una decisión, eso no cambia lo demás. Ella sigue siendo la misma persona, sigue siendo la misma persona productiva, con aspiraciones, estudiante, bla, bla, bla. Eso no tiene por qué afectar, ¿no? Exactamente. Toda la parte, o sea, todo lo demás. Eso es una orientación como tú tienes la tuya, ¿no? Que es heterosexual, entonces nadie lo ha respetado, nadie lo ha cuestionado,
Entonces, ¿por qué ahora tú tendrías que cuestionar esta situación, ¿no? La orientación. Y que además la sexología moderna, hasta la fecha, sigue sin saber por qué habemos personas heterosexuales, otras bisexuales, homosexuales, transgénero, no se sabe. Entonces, bueno, ese fue para mí, ese fue el 20 que me ayudó muchísimo, ¿no? En el cambio de perspectiva. A los 4 años o algo así de que murió mi hijo, participé en un programa de diálogos en confianza que era de diversidad sexual, y ahí estaba Alma Aldana, que es una de nuestras mejores sexólogas, y ya al final del programa me acerqué a ella y le digo, ¿te puedo ir a ver a tu consultorio? Por supuesto, claro. Bueno, fui, y lindísima, y le digo, es que necesito saber por qué mi hijo fue homosexual, ya había muerto hacía 4 años y yo seguía con el run run en la cabeza, ¿no? Y entonces ella me pregunta, ¿y tú sabes por qué eres heterosexual? Y le digo, pues no siempre he sido así. Le digo, pues me dice, pues lo mismo le pasa a los homosexuales. Lo van descubriendo, no saben, y nunca, hasta ahora, te estoy hablando de hace como 20 años, y todavía a la fecha no se sabe a qué se debe la diversidad sexual, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que me comentas esto, cuando yo supe, mi hija la menor, bueno, ya todos sabían, menos yo, ¿no? Sí, siempre. Eso también fue algo que me impactó mucho. Y mi hija la menor me decía, mamá, pero ¿por qué te pones así, no? La orientación sexual, pues hay gente que a los 21, a los 22, o sea, eso no tiene, ahora sí que fecha de caducidad, ¿no? No. Y cuando ella me dijo eso, teniendo 17 años, yo dije, o sea, hay una apertura diferente en los jóvenes, ¿no? Creo que el prejuicio está en los que somos más mayores, ¿no? Entonces, eso también ayudó mucho en el proceso, pues que la hermana tuviera ese tino para decirme, mamá, o sea, a ver, ¿por dónde vas, no? Sí. Me estás haciendo recordar una película que yo he estado ofertando, que se llama El canto del colibrí. No sé si ya no la he visto. ¿La viste? Bueno, ya la he mostrado en varias instituciones del municipio, ante la policía, ante las personas de la Comisión del Agua, en fin, incluso en Minatitlán la fui a pasar, en varias instancias. Está hecha por un cineasta mexicano, un muchacho que emigró a Estados Unidos hace muchos años, y es una película en la que papás varones dan su testimonio en referencia a sus hijos gays, lesbianas, trans, ¿no? Generalmente somos las mamás las que acudimos a esto, a todas estas reuniones de grupos de autoayuda, son las mamás, pero estos son papás, ¿no? Y uno de ellos, que es venezolano y es policía, y además su pinta es macho, ¿no? Así bien peludo, bien como medio bruta su cara, ¿no? Y también pues acepta al hijo, llora, lo acepta, qué sé yo, pero el día que el hijo trae a su novio a la casa y se dan un besito delante de él le dice, ¿cómo haces eso delante de tu hermanito de 11 años? Estás dándole un mal ejemplo. Y el joven le dice, pero papá, si mi hermana trae su novio y hace lo mismo, ¿por qué yo no? Si tú me estás aceptando. Pues realmente no lo había aceptado, ¿no? Y va el hijito de 11 años y le dice, papá, ¿qué te pasa? Yo sé que mi hermano es gay, a mí no me importa, está bien, no te preocupes, a mí no me pasa nada, ¿no? Son las lecciones de vida que nos dan los hijos, porque generalmente aprendemos más de los hijos que ellos de nosotros. Así es, y ahorita que tocas ese punto, qué importante es que los padres también le entren a esto, porque generalmente somos las mamás. Sí. Yo entiendo que el sistema en el que vivimos, el sistema patriarcal, el machismo, etcétera, son construcciones muy difíciles de construir. Pero en la actualidad requerimos esta parte de
de construir Sí, y construir lo nuevo, ¿no? Las nuevas masculinidades. Qué importante es la figura del padre para los hijos, para las hijas. Así es determinante. O sea, así las es. mamás en este país, bueno, somos así como que ya eres mamá y te suben al pedestal, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa con los papás? Sí, sí. Y eso es súper importante. Yo conozco varios casos en donde la mamá, bueno, ya acepta, trabaja esta parte con el hijo, pero el papá no, ¿no? Y sigue habiendo ese rechazo, Sí, entonces no hay sí. del todo una consolidación. Yo siento que cuando el hijo es el hijo varón es el gay, pues el padre debe de cuestionarse, me imagino, ¿no? Por las actitudes que vi en mi marido, en mi ex marido. Que debe haberse cuestionado, yo fallé. En mi rol de figura masculina, ejemplo de mi hijo, yo fallé, no supe cómo hacerlo, ¿no? Y pues eso les da rechazo, les genera culpa o lo que sea. Yo siento que es eso. Ahora, también me he topado, no muchos, pero me he topado casos en que el que acepta inmediatamente al hijo o la hija es el papá y la más renuente es la mamá, ¿no? O sea, pero la mayoría de las veces es como tú dices, ¿no? Son las mamás las que acudimos mucho más a estos grupos de apoyo que los papás. Sin embargo, sí, en esta asociación internacional hay bastantes papás. Me viene a la memoria ahora un papá de Chile, súper activista, que tiene un hijito trans. No sé si era niña y ahora es niño o al revés, pero pues los dos están en esto, pero el papá es el que lleva la voz cantante en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero es necesario que los papás intervengan más, por supuesto. Sí. Así es. Nuevamente, los invito a ingresar a la página de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, porque van a encontrar mucho material informativo, hay artículos, hay relaciones de los congresos, las convenciones que se han hecho. Y bueno, sobre todo, entren, regístrense y váyanse preparando para Guadalajara. Bueno, no es seguro todavía, ya me estoy adelantando, pero sí se habla mucho de que va a ser en Guadalajara, ¿no? Y bueno, pues ¿alguna otra cosa más que quieras añadir, Tere? Pues yo quisiera, no sé, hacerte una propuesta aquí. Yo trabajo los procesos de duelo. Si alguien está interesado, pues igual podríamos formar un grupo, ¿no? Claro. De papás, de mamás o de chicos, chicas que quisieran trabajar este proceso, porque elaborar los duelos ayuda mucho, ¿no? Después a poder continuar con lo. ¿Y qué te parece si te invito a un programa para que trabajemos el duelo en este aspecto de la diversidad sexual? Claro, podemos abordar la temática teórica. Ajá. Pero sería muy interesante ya aterrizarlo a una cuestión práctica. Entonces, pues no sé, yo a lo mejor puedo sugerir que si alguien está interesado, pues puede dejar sus datos y ya podemos ir viendo si pueden dejar sus datos y nuevamente comunicarse también a mi celular. Dejen mensaje, porque si es una llamada generalmente no contesto porque el número no está registrado. Entonces, se pueden comunicar, repito, al 2281 14 7220 o dejar un mensaje, un comentario de que necesitan apoyo tanatológico en la página de UPAV Radio en Facebook. Ahí pueden dejar un mensajito, ¿no? Y bueno, pues ha sido la relación del activismo de las familias por la diversidad sexual. Te comento, bueno, yo me imagino que tú habrás asistido a convenciones de otro tipo de tanatología o lo que sea. Desde luego son muy motivadores, sale uno con muchas ganas de trabajar, con muchas ideas, porque incentivan muchísimo, ¿no? Y bueno, estas convenciones de la diversidad sexual pues han sido para mí una gran cosa, ¿no?
En especial me recuerdo la de Argentina, porque pues ahí tengo una conexión con Argentina muy especial. Resulta que mi abuelo paterno, que era músico, en 1914 o algo así, fue invitado por el Teatro Colón de Buenos Aires. Mis hermanos y yo no nos acordamos exactamente qué fue a hacer, si a tocar algún instrumento como director de orquesta o como barrendero del teatro, no sé, pero fue invitado y se fue y nunca más regresó, abandonó a la familia, de hecho. De manera que el abuelo está enterrado supongo que en Buenos Aires. Y cuando fue la convención en Buenos Aires, pues yo llamé al cementerio para ver si me podían dar los datos, porque no me dio tiempo de ir al cementerio, ¿no? Y luego cuando a mí me tocó hablar en el podio, porque ahí presenté mi libro precisamente, les digo, pues estoy buscando al abuelo, le digo, pero pues estoy indecisa entre dedicar el tiempo a buscar al abuelo o más bien irme a buscar las empanaditas rellenas de carne de membrillo. Y te trajeron las empanadas. Sí, al día siguiente una señora me llevó las empanaditas. Pero no encontré al abuelo porque hubiera necesitado irme a los registros del cementerio y en 4 días realmente pues no te da tiempo a ver nada, ¿no? Estás metida en la convención todo el día y a ratitos libres, ¿no? Sí pude entrar al Teatro Colón y tratar de encontrar ahí los archivos en que tenía que haber estado registrado mi abuelo, con la mala suerte que justo en esa época en que mi abuelo debió de haberse registrado, esos archivos ya no estaban ahí, porque en esa época el teatro había pasado a manos privadas y se habían llevado los archivos. Entonces me quedé así como en blanco. Eso sí, uno abre el directorio telefónico y hay como 6 páginas de Feijós. No sé si todos vienen de la misma rama. Yo creo que sí. Yo creo que el abuelo fue muy fecundo, ¿no? Pero no creo. ¿No? Hay muchos. Es un apellido. Pero fíjate gallego. Cómo la vida te conecta, ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas, en algún momento vuelves al origen, ¿no? Sí. A mí me encantó. El viaje de Buenos Aires tiene un significado especial para mí. Y bueno, pues estamos ya por terminar. Y ya. Un minuto. Bueno. Pues yo nada más quiero despedirme haciendo la reflexión de que si tu papá, tu mamá vives esta situación de que tu hijo sale del closet, pues primero lo proceses, tengas en cuenta que el amor no cambia, que el amor va a estar ahí, y digo, el amor es el hilo conductor de todo lo que hacemos, de estas asociaciones civiles que trabajan al principio con 2 personas y después se multiplica a nivel internacional, y que es muy importante eso para nuestros hijos, para nuestras hijas. Así que pues hay mucho trabajo por hacer, muchas ideas erróneas que quitar de nuestras mentes y trabajar siempre desde el corazón, desde ese amor. Las expectativas que los hijos no vienen a cubrir nuestras expectativas. Los hijos vienen aquí y a ti porque tú tienes los elementos para poder iluminar sus talentos, ¿no? Y ellos ya, la etapa en que tú los formes posterior, pues ellos ya son autónomos, y hay que también trabajar mucho el desapego. Creo que en este país hace mucha falta esa parte. Sí. Y respetar las decisiones que los hijos toman ya cuando son mayores de edad. Siempre, pero principalmente. Y yo añadiría, papá, mamá, si acudes a nosotros o si simplemente te metes a Google y empiezas a investigar qué cosa es la diversidad sexual y pones toda la intención en reeducarte, finalmente no solo estás trabajando para ti, para tu hijo, estás trabajando por México. Qué bien que lo necesitamos ahora. Así es, porque es una responsabilidad de todos, ¿no? No importa que no sea tu hijo, tu familiar, pero si está la necesidad, hay que atenderles. Así es. Y bueno, acudir a estos espacios que pues precisamente para eso, ¿no? Así es, para eso está. Bueno, ese fue el origen de este programa de radio, ¿no? Apoyar a mamás y papás.
Y bueno, pues ya me voy despidiendo. El tema siguiente para el próximo miércoles, que es miércoles 22, si mal no recuerdo, a la misma hora, de 11 a 12, va a ser familias homoparentales, es decir, familias en que hay dos papás o hay dos mamás. Entonces, espero que me escuchen, porque es muy interesante la forma en que se llevan esas familias y el resultado se ve en los hijos, en cómo son, en la personalidad de esos hijos criados por dos papás o por dos mamás, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo y me voy despidiendo con un abrazo para todos y gracias, y no se olviden del libro. Hasta luego. Hasta luego. Unisexo Divergente. Lo hemos platicado, de lo que somos y de cómo somos. El ser único, auténtico, respetando nuestro ser, nuestra identidad y la preferencia en cómo queremos dirigirnos y expresarnos. Esto fue Unisexo Divergente por UPAP Radio. Te esperamos en la próxima emisión.